Tablas de verdad. Bien, las tablas de verdad son un método gráfico que nos sirve para conocer los valores de verdad de las proposiciones compuestas. Es decir, nos ayuda a saber en qué casos una proposición es verdadera y en qué casos es falsa. Entonces, esta es la idea de las tablas de verdad, ayudarnos a vislumbrar los diferentes casos en que un conectivo es verdadero y en que un conectivo es falso. Como sabemos, los conectivos son operaciones lógicas que tienen intenciones diferentes, es decir, la intención de la negación es distinta a la de la disyunción, por ejemplo. Al expresar intenciones distintas, ideas distintas, tienen diferentes posibilidades de verdad. Los casos en los que una conjunción es verdadera o los casos en que es falsa no son los mismos casos en los que una bicondicional es verdadera o es falsa. Es decir, varían el resultado o las posibilidades de verdad y de falsedad dependiendo de la operación lógica que estemos realizando. Las tablas de verdad nos ayudan a visualizar esas probabilidades. ¿De acuerdo? ¿Cómo construimos una tabla de verdad? Bien, como toda tabla está compuesta de columnas y renglones. Primero debemos de saber qué valores tiene una proposición y esto sabemos que se reduce a dos posibilidades. Una proposición puede ser verdadera o puede ser falsa. No hay de otra. O es verdadera o es falsa. ¿De acuerdo? 2. Para saber cómo vamos a construir nuestra tabla, es decir, cuántas columnas y cuántos renglones vamos a tener, necesitamos observar nuestra fórmula lógica, es decir, cuál es nuestra formulación lógica para revisar cuántas variables proposicionales tenemos. Es decir, yo no puedo saber cómo construir mi tabla de verdad si no sé cuál es mi fórmula lógica. Entonces vamos a escribir una fórmula lógica cualquiera, por ejemplo, P entonces Q y R, ¿no? Aquí ya tenemos una fórmula lógica, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos entonces? Vamos a, paso número 1, observar cuántas variables proposicionales tenemos. Y entonces vamos a ver, yo tengo aquí P, tengo aquí Q y R. Tengo 3 variables proposicionales, 1, 2, 3. ¿Y ahora qué hago? Ahora tengo que aplicar la siguiente fórmula, ¿de acuerdo? 2 a la n, donde n es el número de variables proposicionales. Por eso tengo que saber primero cuántas variables proposicionales tengo, porque voy a aplicar esta fórmula, ¿de acuerdo? Entonces tengo 3 variables proposicionales en mi ejemplo. 2, ¿por qué 2? Porque tengo 2 posibilidades. O es verdadero o es falso, no hay de otra. A la n, ¿y cuántas variables tengo? Pues tengo 3 en este ejemplo. 2 a la 3. Y entonces, ¿qué hago? Pues hago la potencia. 2 por 2 por 2. ¿Y cuánto es 2 por 2 por 2 por 2? 8. Es decir, tengo 8 ¿qué? Posibilidades de verdad y de falsedad. ¿De acuerdo? ¿Y cuántos valores tengo? Pues nada más la verdad y la falsedad. Y si tengo 8 en total, es decir, que tengo 4 verdaderos y 4 falsos. ¿Por qué? Porque tengo 8 posibilidades. Y 4 más 4 es 8. Entonces, ¿cómo construyo mi tabla de verdad ya que sé cuántas posibilidades tengo? Pues aquí tengo el siguiente ejemplo. Cuando tengo 3 variables proposicionales, yo ya sé que voy a tener 8 valores de verdad porque apliqué mi fórmula. Y entonces aquí tengo P, tengo Q y tengo R. Ahí tengo mis variables. Tengo 4 posibilidades de que sea verdadero y 4 posibilidades de que sea falso. Entonces, aquí primero establezco esto. 4 verdaderos, 4 falsos. Y en total van a darme 8. Y escribo esta división en mi primer variable proposicional. En mi segunda variable proposicional voy a dividir los resultados que obtuve en mi primer variable. Es decir, voy a tener
2 verdaderos y 2 falsos. 2 verdaderos y 2 falsos. Estoy subdividiendo. Ahora, en mi tercer variable proposicional voy a tener un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Vean cómo estoy dividiendo, dividiendo, dividiendo. Siempre en mi última variable proposicional voy a tener 1 y 1. Verdadero, falso, verdadero, falso. Siempre escribo verdadero primero. Siempre. No podemos empezar en el falso, ¿eh? Eso está mal. Entonces empezamos siempre con lo verdadero, ¿de acuerdo? Y así vamos dividiendo. Por ejemplo, otra fórmula X, ¿no? Vamos a poner R o Q. Está simple. ¿Qué hago primero? Bueno, pues veo cuántas variables proposicionales tengo. Tengo R, tengo Q. Eso quiere decir que tengo dos variables. Aplico mi fórmula donde n es el número de variables. 2 a la 2. Y 2 por 2 van a ser 4. Quiere decir que en total tengo 4 posibilidades de verdad y de falsedad. Y eso quiere decir que voy a tener 2 verdaderos y 2 falsos. Y construyo mi tabla, por ejemplo esta. Cuando tengo 2 variables proposicionales, tengo variable P, variable Q y pongo 2 verdaderos, ¿no? Y 2 falsos. Porque en total tengo 4 posibilidades, ¿no? Y luego divido y me queda un verdadero, un falso, un verdadero y un falso. Y listo. Así ya establecí la primer parte de mi tabla de verdad. Ya establecí cuántos valores, cuántas probabilidades de verdad y de falsedad voy a tener. ¿Qué sigue después? Después sigue resolver mi fórmula lógica en total.